Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y que dan una forma de voto. En este periodo hemos preconizado el voto nulo como una cuestión táctica. Es decir, la cuestión táctica significa que este Congreso, primero llamado complementario y luego extraordinario, creo que tiene demasiadas limitaciones, ya lo vemos por los resultados electorales. Nos perfilamos para participar en las elecciones del 21 y las del 22. Si todo va bien, estamos en un proceso de afiliación al pueblo liberteño, al pueblo peruano. Le decimos que Más Perú está en ese proceso con las reglas implantadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros planteamos que el Perú necesita soberanía, necesita los ideales que propugnaba María, que es el socialismo, pero hay una etapa previa, una etapa en la cual es necesario, que es la urgencia en que se encuentra nuestro país, la urgencia económica, social, política, y esa urgencia nos lleva a decir que hay la necesidad de una revolución soberana. Eso es lo que le puedo decir, en el cual habrá evidentemente las alternativas, hay una plataforma y hay todo un programa de gobernabilidad. Además, Perú, digamos, va a tener también invitados de otros partidos, digamos, personajes conocidos, o van a ser personajes nuevos. Mire, creo que tenemos cuadros necesarios en nuestro partido. Vamos a seguir las reglas que están impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y evidentemente quien quiera venir a nuestro partido no hay ningún problema, solo que pensamos que la unidad se da a través de lo que acabo de denunciar, es decir, nuestro ideal es el socialismo y empezamos por la revolución soberana. Si hay personas que adhieren a nuestro partido, bienvenidos sean, aceptando nuestros principios, pero sí tenemos un trabajo unitario. Es decir, creemos que con lo que ha pasado en estas elecciones debemos replantearnos de cómo fundamentar el proceso unitario. El proceso unitario nos da muchas lecciones, tanto del pasado, pero creo que hay que mirar el futuro. Me encuentro un poco inquieto, si quiere, de analizar mucho más profundamente el resultado de estas elecciones. Estas elecciones ya sabíamos que no iban a funcionar. La prueba de los 24 millones de votantes, hay 5,5 millones que no han ido a votar, ¿no es cierto? Lo que arrojaría a 19.200.000 más o menos el número de votantes. De ahí, de los votantes, hay más del 20% que han hecho voto nulo, es decir, cerca de 4 millones. Con eso hemos pasado la barra del 50%. En un proceso electoral no claro, la consigna de que se vayan todos y se ha ido solamente el poder, se han ido los congresistas, concretamente, con el cierre, y no se han ido todos, muestra que más del 50% del electorado no acepta este proceso político, este proceso electoral, como tampoco acepta la realidad económica y social. Creo que se está forjando, se debe forjar este proceso unitario ya con otras condiciones y otras miras, con la participación del pueblo, porque no es un problema de las dirigencias que vuelvan a unificar, eso no es el problema está de cómo creamos, desarrollamos ese proceso unitario en función a sacar el Perú, a la soberanía del Perú. Eso me parece lo fundamental. Quisiera hacerle un comentario de que en el 2016 el voto nulo tenía 1.044.000 y ahora pasa a los 4 millones. Es significativo. Dentro de ellos, los principales que no han ido a votar no es el Lima. Lima es solamente 1.200.000, más o menos es el porcentaje que no han ido a votar, pero los que no han ido a votar y los votos nulos vienen del campo, vienen de las provincias. Entonces, al mismo tiempo, es un rechazo al centralismo, a ultranza que hay en este periodo.
creo que Más Perú tiene las puertas o tiene un gran camino que hacer por dos cosas. Uno, enfrentar a esta situación neoliberal de frente, no de costado, sino de frente, decir lo que uno plantea, decir cuál es mi programa de gobierno, ¿no? Decirle al pueblo, este es mi programa de gobierno. Por eso necesitamos llegar al gobierno, ser elegidos en el gobierno, enfrentar a las otras posiciones que son las neoliberales, los que están ahorita preconizando solamente algunas reformitas de la Constitución y ya negaron una nueva Asamblea Constituyente. Es decir, haber participado en las elecciones para que el propio responsable ahora del gobierno salga a decir que sí aceptaría algunas reformitas, ¿no? Entonces, si para eso uno va al Congreso, yo creo que decirle al pueblo, aquí no te van a aceptar los cambios. Los cambios tenemos que ser ganando las elecciones y para eso nos preparamos. Pero para un gobierno del pueblo, con el pueblo, no es un gobierno de élite. Cuando usted me habla de dirigentes, evidentemente tenemos cuadros. Estos cuadros se están preparando para gobernar. En Más Perú se preparan para gobernar y al servicio del pueblo. ¿No es cierto? Entonces, creo que para poder cambiar la Constitución, para poder realizar los cambios, se tiene que ir al gobierno. Muchas veces hemos visto que se recogen firmas, algunos ya tienen una cantidad exorbitante, pero no se traducen en el voto. No se traducen en las decisiones finales. Entonces, creo que hay que empezar por cómo llegar al gobierno. Cuando decimos soberano, nos estamos refiriendo a gobernar con el pueblo, a gobernar un país, a cambiar el país. Cuando decimos soberano, nos estamos refiriendo a que tenemos necesariamente que decir que hay la necesidad de un cambio de república. Esta república actual ha sido la república de los ricos. Se trata de hacer ahora la república del pueblo. Estamos evidentemente contra la corrupción, pero creemos que no son parchecitos de la lucha contra la corrupción, sino hay que darle una política de Estado. Si el Estado presenta signos de corrupción, evidentemente el pueblo ya no le cree. Se ha traducido en las elecciones. Pensamos que debemos construir una economía soberana, lo que significa recuperar el Perú en todos sus aspectos, mar, tierra, agua, etc. Creemos que hay urgencia, hay emergencia de los sectores como el de salud, como el de educación, incluyendo la cuestión del agua y otros sectores y la energía, que son sectores prioritarios para nuestra economía. Creemos que nunca el pueblo ni nunca la izquierda gobernó en este país. Para realizar lo que acabo de decir, tenemos que buscar los mecanismos de llegar al poder. Pero llegar al poder para reconstruir también el Estado. El Estado ahorita lo han reducido a cosas muy pequeñas. El Estado actual es un gendarme del capital, es un alguacil del capital. Es el Estado, lo han reducido a su mínima expresión por la Constitución del 93. Nosotros creemos que las constituciones de esta vieja república no funcionan. Entonces tenemos que hacer una constitución del pueblo y para el pueblo. Quiero decir de que reconstruir el Estado no es una tarea fácil, pero yo creo que cuando decimos que en el Estado debe estar el pueblo, sí tenemos los mecanismos para hacerlo. Ahorita las clases gobernantes, los monopolios, los sectores que dominan nuestro país han hecho del Estado añicos y amparados en la Constitución del 93. Hay reivindicaciones urgentes, como por ejemplo el empleo. Creo que en el empleo, cuando tenemos un Estado soberano como el que planteamos, se va a dinamizar una economía diferente en la cual el empleo sea una de las prioridades. Creemos que hay que reducir muchas leyes laborales, abolir algunas leyes laborales y cuadrarnos en la ley fundamental que es las 8 horas de trabajo.
Trabajar las 40 horas a salario, sin pérdida de salario, creo que es una de las cosas que debe plantearse un Estado soberano. No es posible que nuestros trabajadores del sector agrícola, de los sectores construcción civil, de los sectores que están para la industria de la exportación, vivan en condiciones realmente sumisas y con salarios bajos. Creemos de que hay que favorecer los contratos de trabajo, una política del empleo para la juventud que cada año salen con sus títulos profesionales y no saben dónde ubicarse, o se va a ser parte de la fila de los 3,5 millones de peruanos que están en el exterior. El Perú tiene riquezas, tiene recursos, pero sobre todo tiene la capacidad del peruano. Es menospreciado. A bajos salarios es un menosprecio, someterlo a la miseria. Creemos de que hay una fuerza, una inteligencia en el pueblo peruano que es resistente y que se lo ha opacado porque simplemente la contradicción capital-trabajo es fuerte. Creemos de que hay que trabajar y hay una gran urgencia de reubicar el valor de nuestros jubilados. Los jubilados en el Perú están, creo que, en la miseria más grande de la América del Sur y quizás entre los países, entre los jubilados más pobres del mundo. Esto no puede continuar. No es un problema simplemente de darles un poco de dinero, no es ese el problema. Es todo el aparato social y político que se debe reformular frente a los jubilados. En nuestra política de un gobierno soberano cuestionaremos, revisaremos los tratados de libre comercio. ¿Qué nos han dado los tratados de libre comercio? ¿Cuál ha sido el aspecto en el cual se está beneficiando el pueblo? Ninguno. El pueblo tiene que decidir si estos tratados de libre comercio son útiles o no son útiles. Entonces nosotros queremos que esta revolución soberana en el cual vamos a participar en estos procesos electorales es para decir, es esto lo que queremos, es esto lo que planteamos. El Estado actual no tiene la legitimidad suficiente. Las instituciones del Estado no tienen legitimidad ni aprobación del pueblo. Vuelvo a basarme en las cifras, cerca del 50% o no va a participar en la elección a votar nulo. Entonces, no hay la legitimidad de las instituciones del Estado. Las tres instituciones creo que tendría que reformularse, tendría que cambiarse con otro tipo de constitución sobre todo. En estas elecciones hemos visto que hay partidos castigados, hay partidos que han sido sancionados, pero esa sanción no ha cuestionado la hegemonía neoliberal. La hegemonía neoliberal está presente y más feroz todavía, porque ha habido este fraccionamiento electoral que lo muestra de que ha cambiado de hegemonía, ha cambiado los factores de hegemonía, pero no es un problema solamente de la dictadura de Fujimori y sus partidos que lo representan. La hegemonía neoliberal sigue presente con otros actores. Evidentemente, nosotros creemos que el pueblo peruano es un pueblo de paz, es un pueblo que busca su futuro, no es un pueblo guerrero, no ama la guerra el pueblo peruano, ama la paz. Y en nombre de la paz, yo creo que se puede gobernar y construir un gran país, ¿no? La violencia de la Constitución del 93, la violencia de las constituciones anteriores, la violencia de la política fujimorista, ¿no? Ha llamado a algunos que se confunden entre paz y guerra y se vuelven hasta de colaboradores del sistema. Nosotros creemos de que, como amamos la paz, tenemos que proponer leyes que vayan en este sentido, que busquen la paz del pueblo y la paz que sean propuestas por el pueblo. Entonces, miren, los sectores económicos, el cual están en urgencia, creemos que sí podemos tratarlo. Y hay soluciones. El pueblo peruano hay que confiar. Los que no han votado,
los 5,5 millones, los que han votado nulo, cerca de 4 millones, los pocos que han votado en blanco, ustedes se están constituyendo en una reserva política del país, se están constituyendo en la posibilidad de replantear el cambio con medidas precisas, con alternativas de gobierno, y yo creo que Más Perú, conjuntamente con ustedes, podremos salvar al país que está duramente en una situación catastrófica.